Padre Celestial, gracias por darnos esta bendita oportunidad de reunirnos aquí, Señor. Padre, te pedimos que nos hables, Señor, que hables a través de esta meditación de la palabra, que hables a través de mí, Señor. Que quites el velo del entendimiento que pudiéramos tener, Señor. Los que estamos aquí presentes y los que nos están sintonizando, Señor. Que podamos ser transformados por el poder de tu palabra y tu Espíritu Santo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, el tema ya está publicado, está en la página de Minas. Esta es la segunda sesión de una serie que espero que sea interrumpida. No por ustedes, por el Señor. Se llama Preparando a la novia. Esta es la segunda sesión y vamos a ver hoy la bendita esperanza. Sí. La primera sesión, bueno, básicamente la primera sesión fue cuando hablamos de Apocalipsis capítulo 12. ¿Ya todos vieron ese estudio? Gloria. Apocalipsis capítulo 12, ¿sí? ¿Todos? No, ok, se ponen al corriente, por favor, los que faltan. Vimos el Apocalipsis capítulo 12, vimos que hay muy buenos indicios de que el Señor venga ya, ¿sí? Y estamos ahorita despertando a la iglesia, y eso fue la sesión pasada, de que por siglos la iglesia había perdido la expectativa del regreso del Señor. Y había quedado en una etapa o una fase, o un estado de adormecimiento durante todos estos siglos. Y mientras que la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, la iglesia de la persecución en el tiempo de los César, era la esperanza a la cual se hacían, a la cual se pescaban para poder mantenerse en los tiempos de tribulación y dificultad. Hoy en día la iglesia lo perdió. Sí, desde ese entonces, desde que la iglesia se unió con el gobierno en el siglo III, IV y desde ahí hasta recientemente la iglesia ha estado dormida, había perdido esa esperanza. Y hoy, con todos los acontecimientos que platicamos en esta sesión, estamos tocando de trompeta la alarma de hey, señores vienen. Y hemos comentado que la expectativa del regreso del Señor y el tenerlo en mente es algo que debe caracterizar al cristiano y debemos de tenerlo siempre. O sea, que venga este año o no, es algo que debe marcar nuestra vida todos los días de nuestra vida. Sí, debemos tenerlo aquí presente. El Señor nos enseñaba que es una expectativa que quiere que tengas y que forma parte de tu día a día. Sí. Pero con esto con esta ventaja o con esto que hemos estado platicando, la verdad es que sí nos hemos estado despertando. Muchos se están poniendo las pilas, se están compartiéndolo como nunca antes se habían compartido, se están poniendo a trabajar como nunca antes se habían puesto a trabajar. Están buscando hacer cosas para el Señor para que no los pesquen con las manos vacías y están reordenando las prioridades. Algo que es lo que hace la venida del Señor. Te organiza o te establece las prioridades claramente para que no te enfoques en las cosas de este mundo. Todas las cuestiones las platicamos la semana pasada. Pero, con eso de que estamos diciendo que el Señor ya está por venir, estamos en la víspera de su regreso, no todos han estado muy contentos. O no todos están muy alegres. Y eso tiene que ver con mucha ignorancia que gira alrededor de la venida del Señor. Sí. Para muchos, el saber que estamos en vísperas de su regreso es un estado, es una causa de angustia y de temor, ¿sí? Porque ven lo que viene en Apocalipsis y todo lo que viene acerca de la segunda venida, de que, oye, las crisis, las pestes, las hambres, el anticristo y demás, y es como que, oh my goodness, entonces nos va a tocar eso, y están todos temerosos pensando en que el Señor va a venir, que el Señor va a venir por su iglesia hasta el final de todos esos eventos. Y obviamente cuando decimos, oye, el Señor ya viene, es como que es causa de temor y de temblor, de angustia, porque visualizan que vamos a pasar por todo ese tipo de cosas. Sí. De hecho, yo antes de que me metí a estudiar en la Biblia acerca de estas temáticas de cuándo viene el Señor, cuándo sucede el rapto y demás, quieras o no, te asustas porque no sabes exactamente cómo va a cuadrar cada cosa, ¿no? Todos sabíamos que el Señor venía pronto y sabías que viene el anticristo, la persecución y todas esas cuestiones. Y pues te angustias. Sí. ¿Y qué es lo primero que haces? Vamos a recolectar comida, y te conviertes en un prepper. Sí sabes que hay una cultura prepper, ¿no? De que te empiezas a recolectar y ante la angustia de lo que ves que viene. Pues ves la Biblia y dices, en la torre esto viene. No, pues vamos a prepararnos. Sí. Recuerdo que platicando con un amigo que también cristiano, hermano del Señor, tuvimos una junta, una plática, porque él sí es prepper, está juntando toda la información, alimentos y toda la cosa, y él me llevaba aventajado mucho tiempo. Y
yo platicando con mi esposa, decíamos, oye, es que si comenzamos ahorita, perdón, si comenzamos ahorita a prepararnos, o sea, tendríamos que abocarnos enteramente a eso para poder tener todo eso listo. Imagínate, era dejar tus proyectos, dejar de servir al Señor, dejar de enfocarte en compartir el Evangelio para prepararte para ese tiempo de su regreso. O sea, porque se va a venir difícil. Y algo no me cuadraba bien, recuerdo, y platicamos con mi esposa en ese sentido. Entonces me metí a las Escrituras y pude ver claramente que aún el prepper mejor preparado, las personas que tengan la mejor preparación en comida, refugios y toda la cosa, se les va a cargar el payaso. O sea, no va a haber nadie que pueda aguantar lo que viene. Así de fuerte. Sí. Es, oye, ves y dices, no, pues por más que me pare de acuerdo a lo que estoy viendo en la Biblia. O sea, nomás no. Sí. Entonces, el Señor, aún así hay muchos que se preparan para eso y afirman que vamos a vivir los estragos que mencionan en Apocalipsis, los juicios que van a venir. Sí. Y hoy te quiero esclarecer que no va a ser así. Sí. Hay personas que cuando Pablo dice que acerca del regreso del Señor, acerca del rapto y demás, piensan que vamos a pasar todas estas cuestiones y no pueden decir lo que Pablo decía, que ante la expectativa del regreso del Señor, ante la expectativa del rapto, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:18 que anímense unos a otros con esas palabras. El Señor ya viene por nosotros. Y para ellos, no, sí, porque esperan la tribulación, esperan ese tiempo de prueba que va a venir sobre el mundo entero. Entonces no es una causa de animarse. Si te digo, oye, el Señor viene pronto, para esta gente que no tiene bien esclarecida esas cuestiones, y aún para nosotros que no tenemos, algunos que puedan no tener bien claro este asunto, es una causa de angustia. Sí. Para muchos, el rapto es un mito. Sí. Que surgió en el siglo XVIII, en el siglo XIX, y que nunca se ha enseñado durante los siglos, previo a eso. Sí, en siglos anteriores no se enseñó. Déjame comentarte que el rapto, la enseñanza de que la iglesia va a ser tomada antes del tiempo de prueba que va a venir sobre el mundo entero, no es algo nuevo. Se menciona en la epístola de Bernabé en el siglo 100 a.C., Irineo lo menciona en su carta contra las herejías en el año 180 a.C., Hipólito, un discípulo de Irineo en el siglo II también lo menciona, Efrén de Siria, el sirio también en el siglo IV lo menciona, Clemente de Roma en el siglo I, Ignacio de Antioquía en el siglo I, Didaché en el siglo I, la epístola de Bernabé se menciona en el siglo I, la epístola de Hermas en el siglo II también lo menciona, y tú puedes trazar esta creencia a lo largo de la historia, pero se popularizó sino hasta el siglo XIX, en los 1800. Sí. Y ante esta popularización, muchos dicen, es que es algo nuevo, no es bíblico, la iglesia nunca lo ha tenido, por lo tanto debe ser falso. Sí. Pero déjame decirte que aunque no tuviéramos la enseñanza histórica o los registros históricos de que es algo que se ha enseñado a lo largo de los siglos y especialmente en los primeros siglos, aunque no fuera así, Daniel capítulo 12, versículo 4 menciona que había muchas cosas que iban a estar ocultas o no entendidas acerca de los últimos tiempos, sino hasta el final de los tiempos. Le dice el Señor a Daniel, sella este libro de la profecía hasta el tiempo del fin, que es cuando se entenderían muchas cosas. Entonces, aún si no hubiera nada, ningún registro histórico acerca de eso. O sea, ya es dejar que pase desapercibido. Exactamente. Aún si no hubiera nada de eso, el hecho de que estemos en los últimos tiempos también te menciona que muchas cosas no se entenderían sino hasta el tiempo del fin. Y esto muy bien podría ser una de estas. Pero no es así. Tenemos el registro histórico desde los primeros siglos que enseñaba esto. Pero aunque no fuera así, lo importante no es que hayan enseñado otros maestros o si se ha enseñado a lo largo de los siglos o no. Lo importante es, ¿lo enseña la Biblia? ¿La Biblia lo respalda? ¿Es algo que pueda estar fundamentado en la Biblia? Sí, la Biblia lo enseña claramente. La Biblia enseña que hay dos partes de la venida del Señor. Y nos vamos a meter en esta materia porque cuando hablamos de que debemos estar expectantes y gozosos porque el Señor viene, tengo que enseñarte por qué debemos estar expectantes y gozosos de que el Señor ya viene. Sí, no quiero que estés en angustia, con temor, es todo estresado porque vas a vivir los juicios y te va a tocar vivir todas las cuestiones. No, quiero quitarte ese estrés
Y quiero dejarte muy en claro por qué podemos estar confiados y esperar la venida del Señor, nosotros los que esperamos en Él. ¿Sí? La venida del Señor viene, se compone de dos partes. La primera parte es la parte predictiva, que es la segunda venida, cuando el Señor viene ya a la tierra a establecer su reino. Esa parte es la parte completamente predecible. ¿Sí? Dice la Biblia que Mateo 24, versículo del 5 al 30, te dice que esa venida, ese suceso, cuando el Señor viene a la tierra a juzgar a las naciones y establecer su reino aquí, es claramente previsible. Tú puedes ver cuándo va a suceder eso. De hecho, ahí en Mateo 24, del 5 al 30, tú puedes ver que dice que va a ser después del principio de dolores, un tiempo donde va a haber falsos cristos, guerras, pestes, crisis económicas, terremotos. Va a ser después de un periodo de odio y persecución mundial contra los creyentes, de acuerdo al versículo del 9 al 13. También dice que va a ser después de que el evangelio del reino se haya predicado a todo el mundo, versículo 14. Después de la abominación desoladora, es decir, después de que el anticristo ponga su imagen, su estatua, un avatar en el lugar santo, en el templo que van a construir los judíos. O sea, va a ser después de esto. Dice que va a ser después de la gran tribulación, que se sabe que va a ser el último holocausto judío, donde el anticristo va a eliminar a 2 de cada 3 judíos. ¿Sí? Dice que va a ser después de que aparezcan esos falsos cristos y falsos profetas, que va a ser después del oscurecimiento del sol, la luna y las estrellas. Y en el versículo 30 dice, después de todas esas cuestiones que te acabo de mencionar, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Dice, oye, el Señor ya viene. Si tú ves este pasaje solamente dices, no puede venir, porque no ha pasado nada de esto. Si no estamos, todavía no comienza el principio de dolores, todavía no hay el odio y la persecución mundial contra los creyentes, todavía no está la abominación desoladora en el lugar santo, todavía ni siquiera se construye el templo, todavía ni siquiera aparece el anticristo. Y todas esas son cuestiones que tienen que aparecer. ¿Sí? De hecho, Pablo corrobora esto de que el anticristo tiene que aparecer antes del día del Señor, antes de su segunda venida. Dice en 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 4, dice: Hoy bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías ni por mensajes orales o escritos supuestamente de nosotros que digan, ya llegó el día del Señor. Déjame aclararte esto. Los tesalonicenses estaban estresados porque estaban viviendo una persecución fuertísima. Y estaba corriéndose el run de que se quedaron. Y estaban viviendo ya el día del Señor. Y es como que, sálvense quien pueda, ¿no? Y dice Pablo, tranquilos, no puede ser eso. Sí, porque el día del Señor dice que, no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es sujeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Entonces en esta carta te dice, no, antes de la venida del Señor, antes de la segunda venida, tiene que aparecer la apostasía, o sea, la rebelión contra Dios y el anticristo. Y más adelante te dice en el versículo 6 que, y antes de que aparezca el anticristo, tiene que quitarse de la iglesia de medio. Sí. El versículo 6 de 2 Tesalonicenses. Esta segunda venida, chicos, es tan predecible que Daniel dejó el tiempo exacto en el que iba a suceder la segunda venida. Daniel 9:27 dice que el gobernante, es decir, el anticristo, firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7 años. Al cumplirse la mitad de ese tiempo, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación, hasta que el destino decretado por este profanador finalmente caiga sobre él. ¿Te estás diciendo que el desenlace final consta de 7 años? A la mitad del anticristo pone su imagen, profana el templo, ¿sí? Y al final de los 7 años es cuando regresa Jesús. Dice Apocalipsis 13:5, dice: a la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. ¿Sabes cuántos son 42 meses? Son 3 años y medio. ¿Sí? ¿Por qué se le confirió autoridad por 42 meses? Porque al final de los 42 meses se le acaba el guato. ¿Sabes qué pasa? Dice Apocalipsis 19:20,
que la bestia fue capturada, o sea, el anticristo, y junto con ella el falso profeta que hacía grandes milagros en el nombre de la bestia, milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Eso sucede en el momento que Jesús llega. Al final de los 42 meses se le quita el poder porque Jesús se lo quita y lo lanza al lago de fuego. O sea, tan predecible es esto que tú sabes cuándo aparece Jesús por segunda ocasión. Al final de los 7 años o al final de los 3 años y medio contados a partir de la profanación del templo. ¿Sí vamos viendo? Y es aquí, a mediados de los 7 años y medio, el anticristo viola el pacto con Israel, profana el templo y persigue a los judíos. Es aquí donde dice que la mujer que representa a Israel, en Apocalipsis 12:6, dice que la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que ahí la sustentaran durante 1260 días. ¿Sabes cuántos son 1260 días? 3 años y medio. ¿Sí? O sea, te lo pone en días, en meses, te lo pone en épocas, y tú dices, para que no te quede lugar a duda de qué está hablando. ¿Sí? Apocalipsis 12:4 dice que la mujer se dieron 2 alas de gran águila para volar al desierto, al lugar donde sería sustentado durante tiempos y medio tiempo, lejos de la vista del serpiente. Ese tiempos y medio tiempo, está hablando de 3 años y medio. Cuando habla de tiempos, está hablando de dúo. 2, ¿sí? Entonces hablando de 3 años y medio. Por eso, en Daniel capítulo 12, el 11 y 12 menciona que Jesús llega a los 1260 días, ¿sí? Pero Daniel dice, benditos sean los que esperan y permanezcan a los 1335 días. Bueno, de hecho el versículo completo dice, Daniel 11 y 12 dice, desde el momento en que se detengan los sacrificios diarios y coloquen el objeto sacrílego que causa profanación para ser adorado, habrá 1290 días. Benditos sean los que esperen y permanezcan hasta los 1335 días. Está hablando de que el Señor llega, por los pasajes anteriores, a los 1290 días, al final de los 3 años y medio. Y luego a los 1290 días como que ya termina de la guerra y de limpiarse de todos los enemigos. Y dice, benditos los que llegan a los 1335 días, porque para ese entonces ya está el milenio comenzado. Y si tú llegaste a esa fecha es porque la hiciste, ¿sí? Y entraste al reino de Dios en ese tiempo. Esta segunda venida, chicos, es tan predecible, que el anticristo sabe cuándo viene. Apocalipsis 16, del 13 al 14, dice, habla de que el anticristo se va a preparar y va a recibir a Jesús con todo el armamento. O sea, le va a dar la bienvenida, no va a ser sorpresa. No es como que, los pesqué de sorpresa. No, te estamos esperando, Señor. Fíjate lo que dice, Apocalipsis 16, del 13 al 14. Y vi que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, salían 3 espíritus malignos que parecían ranas. Estos son espíritus de demonios que hacen milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en la batalla del gran día del juicio de Dios, el Todopoderoso. O sea, les da tiempo para reunir a todos los ejércitos. ¿Sí? O sea, si el Señor pensaba venir así y sorprenderlos, nada que ver. ¿Sí? Y van a estar más que listos. De hecho, en Apocalipsis 19, cuando el Señor viene con los ejércitos del cielo, dice, después vi a la bestia y a los reyes del mundo y sus ejércitos, todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército. O sea, tan predecible es este tiempo de la segunda venida, que están listos para hacer guerra contra Jesús y contra el ejército que viene con él. ¿Sí? Esta es la segunda venida. El rapto es la parte sorpresa de la venida del Señor. ¿Sí? Es ahí donde, surprise, y nadie supo, nadie sabe nada. ¿Sí? Y eso tiene que ser antes de la segunda venida, pues, forzosamente tiene que ser antes de la segunda venida porque regresamos con él. O sea, nos tuvo que haber llevado antes. Tiene sentido, ¿no? Dice Judas 1, 14, 15. Enoc, quien vivió en la 7ª generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas y dijo, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Con sus incontables santos. ¿Sabes quiénes son sus santos? Sí.
Primera Tesalonicenses 3:13 dice, para que sean confirmados vuestros corazones en santidad irreprensibles delante de Dios nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Sí. De hecho, Apocalipsis 19:14 menciona que nosotros, sus santos, vamos a estar vestidos de lino limpio cuando vengamos a pelear. Dice, los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro, de la más alta calidad, los seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son estos? La iglesia. Sí. Zacarías 14:5 menciona también lo mismo. Entonces, Jesús tiene, el rapto sabemos que tiene que venir a ser forzosamente antes de la segunda venida, porque venimos con él. ¿Va? Pero muchos que dicen, no, Chuy, lo que no sabes es que es hasta el final. Lo que pasa es que ya cuando viene, nos lleva y lo escoltamos de regreso. Ya no vamos, siempre no. Y es la teoría que unos tienen, ¿sí? ¿Qué pensaron? Sí. Sí, o sea, esa es la mentalidad que muchos tienen. Es como que el Señor nos lleva, es como que, no, y regreso. O sea, es nada más como que para engentarnos tantito. Es como que, Señor, no, vamos de regreso, chicos. Sí. Pero no es así. Sí. De hecho, algo que menciona acerca de esta parte de este acontecimiento que es el rapto, es que es inminente. ¿Sabes qué es inminente? Que es sorpresa. Que no hay algún acontecimiento que lo tenga que preceder para que suceda esto. Sí. Es inminente. Como es inminente, no puede ser cuando regrese a salvar a Israel. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuándo va a regresar cuando venga a salvar a Israel. Tan predecible es la segunda venida, habíamos comentado que el anticristo lo está esperando con todos sus ejércitos. Entonces, esta enseñanza es de que el rapto es inminente, te dice que no puede ser ese momento. Mateo 25, del 36 al 41 dice, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Este pasaje lo está platicando porque hay varias denominaciones cristianas que no creen en el rapto. Estoy platicando con un hermano cristiano que es de esta denominación. Me dice, ya es que nadie sabe el día y la hora. Digo, si nadie sabe el día y la hora, y dices que tú que la segunda venida es el mismo acontecimiento que el rapto, ¿cómo es que Satanás sí sabe? A tal punto que se prepara para su regreso. Me dice, bueno, es que pues en el mundo espiritual muchas cosas y a lo mejor Dios se los dijo. ¿Really? O sea, se lo dijo, no se lo dice a su hijo, no se lo dice a sus ángeles, pero sí se lo dice a Satanás. Sí. Y aquí te menciona que nadie, no excluye ni siquiera a Satanás. Sí. Dice aquí, en cuanto al día y la hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. Porque en los días antes del diluvio comían y bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Aquí te está hablando del rapto. ¿Cómo será llevado, tomado uno, será otro? Y te está diciendo que es sorpresa. Sí, va a ser como los días de Noé. ¿La gente sabía qué onda? No, de repente llegó eso. En los días de Lot, ¿sabía la gente? No, sorpresa. Una pregunta. Está en todos lados que el 23 de septiembre obviamente no va a pasar porque ya todo el mundo piensa que es en septiembre, porque hay 1000 videos de que va a pasar. Buena pregunta. Bueno, si nadie sabe el día y la hora, entonces, ¿cómo afirmamos que Jesús va a venir el 23 de diciembre? La verdad es que no sabemos si va a venir esa fecha. Como nadie sabe, estamos en una tensión emocionante de, ¿puede ser? Sí. Sabemos que, así como habíamos comentado que como en un parto, sabemos que estamos en las vísperas de que nazca el bebé, pero no sabemos el día ni la hora. Y Primera Tesalonicenses 5:4 menciona que a nosotros, a los que estamos en la luz, no nos va a pescar por sorpresa. Sí. Pero si no podemos saber con certeza el día y la hora. Sí. Podemos decir que podría ser eso. Pero la verdad es que no lo podemos afirmar. Y sabemos que ese regreso es viable que suceda eso, pero nadie lo sabe. Sí. Entonces se cumple esto. Y aparte mucha gente no cree que va a llegar ni siquiera quede en la fecha del 12 de septiembre ni nada de eso. No es como que está lista la gente ni nada. 23, exactamente. Es Apocalipsis 12. Entonces, esta parte, este regreso del Señor es inminente, es sorpresa. Y se contrapone con la segunda venida. Sigamos viendo, ¿verdad? También, al final, no puede venir al final de la tribulación. ¿Saben por qué, chicos? Porque al final de la tribulación, cuando ya venga el Señor a la segunda venida,
no va a quedar creyente gentil con vida. No va a haber gente. Sí. Así que no puede ser en ese momento. Pablo sabía que habría cristianos vivos cuando suceda el rapto. Dice en 1 Tesalonicenses 4:15 que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. O sea, él asumía que iba a haber cristianos vivos hasta la venida del Señor. De hecho, 1 Corintios 15:51 dice, pero permíteme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. O sea, dice que va a quedar gente viva, no todos van a morir. ¿Sí? ¿Por qué crees que dice la Biblia? La Biblia dice que para final de la gran tribulación, el anticristo va a eliminar a todo creyente gentil. ¿A todos? Todos. Sí. Es lo que menciona en Apocalipsis 12:17. Dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer, que es Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen a los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Apocalipsis 13:7 dice, también se le permitió hacer guerra a los santos y vencerlos. ¿A qué se refiere con vencerlos? Sí. Porque, ¿sabes cómo lo va a vencer? ¿Por qué crees que hay tanta tecnología de tu celular y de eso? Es un ingrediente clave para poder deshacerse de todos los opositores al sistema, a los que no vayan a apoyar al anticristo. Tu celular te dice dónde estás, dónde entras, que saben todo de ti. Sí. ¿Qué crees que oficinas tienes? Todo. Daniel 7:21 lo corrobora, dice, mientras observaba yo, este cuerno libró una guerra contra los santos, el cuerno es el anticristo, y los venció. Y dices, pero ¿a qué se refiere con venció? A lo mejor los tiene como presos de guerra. No. Apocalipsis 6, de 9 al 11, te dice esto. Mira, dice, cuando el Cordero rompió el quinto sello, vio debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles a su testimonio. Ellos clamaban a Dios y decían, oh Señor, soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Entonces cada uno de ellos se les dio una túnica blanca y se les dijo que descansaran un poco más. ¿Hasta cuándo? Hasta que se completara el número de sus hermanos, los consiervos de Jesús, que se unirían a ellos después de morir como mártires. A eso se refiere convencerle al anticristo. O sea, les va... Sí. Y lo corroboran en Apocalipsis 7, del 9 al 14. Dice, ¿se acuerdan de la multitud innumerable de toda lengua, tribu y nación? Sí. Dice, vi una enorme multitud de todo pueblo, toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaba en pie delante del trono y delante del Cordero. Y se le acerca se le acerca un anciano a Juan y dice, oye, ¿quiénes son estos? Y Juan dice, pues tú sabes, Señor. Y le dice el anciano, en el versículo 14, estos son los que murieron en la gran tribulación. Imagínate cuánto se va a escabechar el anticristo. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, oye, llega el Señor por la iglesia y dice, pues ya no queda nadie. ¿Por quién llega? Ya se echaron a todos. ¿Mande? Sí, se van a ir al cielo. Pero sí vamos entendiendo. O sea, Pablo sabía que iba a haber gente viva. Y aquí te dice que al final de la gran tribulación, cuando el Señor va a venir por segunda ocasión, no va a quedar ningún gentil cristiano vivo. A todos se los va a descabechar el anticristo. Y aparte, tampoco podría venir al final porque si viene al final, no habría quien... Si el rapto sucediera al final, no habría quien poblara la tierra. ¿Por qué? La Biblia dice que va a haber sobrevivientes y que Israel todo se va a convertir y va a ser salvo Israel. Sí. Pero si viene por la iglesia hasta el final y solo es elevada por las nubes para escoltar a Jesús a la tierra de regreso, supongamos que hubiera alguno que sobreviva, entonces también, ¿sabes qué pasaría? Israel tendría que ser llevado en el rapto. Porque Israel al final va a ser salvo. Pero el problema es que si es llevado en el rapto, ya no van a poderse reproducir porque son hijos de la resurrección, de acuerdo a Lucas 20, del 34 al 36. Y la Biblia menciona que ese es quién va a repoblar el milenio: Israel. Entonces, como que se lleva todo Israel al rapto porque van a ser salvos. Y es como que, bueno, entonces, ¿y ahora quién va a tener hijitos? Nadie. Sí, no se puede cumplir todas las profecías que hablan de que Israel va a repoblar y va a ser una nación grande y numerosa en el milenio.
Los cristianos van a gobernar a los civiles. Exactamente, los cristianos van a gobernar, van a ser como los ángeles del Señor, no se van a casar ni a dar en casamiento, porque son hijos de la resurrección, dice. ¿Vamos? Y aparte en el rapto dice la Biblia que llega Jesús solo a las nubes, así que no puede ser en la segunda venida. Fíjate lo que dice. Zacarías 14:4 menciona que en la segunda venida Jesús, ¿sabes a dónde va a llegar? A la tierra, al monte de los olivos. Dice, en aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos que se encuentra al este de Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá en dos de este a oeste y formará un gran valle con una mitad del monte desplazándose al norte y otra mitad hacia el sur. O sea, llega Jesús y llega poniendo los pies al monte de los olivos y se abre. Sí. Pero en el rapto llega solo a las nubes, no toca tierra. Primera Tesalonicenses 4:17 dice, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con el Señor en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. ¿Dónde va a llegar? En las nubes. ¿Y dónde lo vamos a pescar? En el aire. Sí, no llega a la tierra en ese momento. Y aparte, también la Biblia enseña que el rapto es para los creyentes y la segunda venida es para los incrédulos. En el rapto llega para la iglesia. Apocalipsis 16:15 dice, cada advertencia de que el Señor viene como ladrón, le dice a la iglesia, te voy a sorprender. Dice, miren, yo vendré como ladrón cuando nadie lo espere. Benditos son todos los que me esperan y tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados. Pero en cambio la segunda venida llega para el mundo. Judas del 1 del 14 al 15 dice, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. ¿Para qué viene? Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Entonces, queda claro que son dos acontecimientos diferentes. ¿Sí? Una parte predecible completamente y otra parte sorpresa. Una parte llega a la tierra y en otra parte llega a las nubes. Una parte, los santos que queden, no va a haber ningún santo que sobreviva. Y en otra va a pescar a gente viva, que va a ser la iglesia cuando llegue el rapto. ¿Sí? Entonces vemos que son dos acontecimientos diferentes. ¿Sale? Uno llega para la iglesia y otro llega para juzgar al mundo. Ok. Pero la pregunta es, ok, si el rapto es antes, ¿qué tan antes es? ¿Antes del tiempo de prueba que va a venir sobre el mundo entero? ¿A mediación? ¿Casi el final? ¿Un poquito antes? ¿Antes de que el anticristo se petatee a todos? ¿Qué tan antes va a ser? Antes de la tribulación. ¿Qué tan antes es? Ok, vamos a esclarecer eso. Sabemos que son dos acontecimientos diferentes. Ya esclarecimos eso. Podemos descartar que Jesús venga a mitad de la tribulación. ¿Por qué? No puede ser a mediados de la tribulación, porque si viene a mediados significa que entonces sabemos cuándo va a venir y contradice la doctrina de la inminencia, que es sorpresa. ¿Sale? Nada, acuérdense que nadie sabe el día ni la hora y será como ladrón en la noche. Entonces no puede suceder eso. Oye, sabemos que venía a mediados, a mitad de la... No, ¿cómo sabes? O sea, no puedes descartar que sean mediados. Por otro lado, la Biblia nos prometió que la iglesia no experimentaría la ira de Dios. Y todos dicen un few. Amén. O sea, la iglesia, el Señor prometió a la iglesia fiel en Apocalipsis 13:10 esto. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Le está diciendo a la iglesia, ¿sabes qué? Por cuanto has sido fiel conmigo mi palabra, yo te voy a proteger de ese tiempo. Te voy a resguardar de ese tiempo de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero. Sí. Déjame decirte que si es una hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero, la única manera de resguardarte es secándote del mundo. Porque no va a haber lugar donde... Sí. Aún los judíos en Jerusalén van a ser perseguidos. Primera Tesalonicenses 5:9 menciona también esto mismo. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos promete que nos va a rescatar de la ira, del tiempo de prueba. Sí.
Nada más que aquí quiero aclararte dos cosas. Hay que distinguir entre la ira de Dios, que son sus juicios, y la ira de Satanás, que se manifiesta en persecución. Por no entender estas dos diferencias, muchos confunden y no saben organizar bien cuándo va a suceder cada cosa. ¿Sí? Cuando la Biblia habla de la persecución, está hablando de la ira de Satanás. Aquí vemos que la fuente de la ira es Satanás y el objeto de su ira es la iglesia. Y esto se ha visto a lo largo de la historia. Primero fue a mano de judíos. La iglesia fue perseguida por judíos. Luego a mano de los emperadores romanos. Luego a mano de la Inquisición. El catolicismo romano mató millones de personas, ¿sí?, que eran fieles creyentes en la palabra y demás. Luego también a manos de los gobiernos como la Unión Soviética, Cuba, Irán, Corea del Norte, que matan y persiguen a los creyentes. También ha sido la persecución a manos de organizaciones como, hoy en día, Freedom from Religion en Estados Unidos. ¿Quieres manifestar o tener expresión religiosa en la escuela o en el gobierno? Además te demandan, ¿sí? Es un tipo de persecución. O incluso la mafia gay, que está demandando a los cristianos por no participar en sus actividades, ¿sí? Y aún esta persecución se manifiesta en el Antiguo Testamento, porque los santos o los profetas del Antiguo Testamento fueron perseguidos por Israel, ¿sí?, porque estaba siendo influenciado por Satanás. Y también puedes ver los santos durante el tiempo de la persecución perseguidos por el anticristo, ¿sí?, en Apocalipsis 12, 17. Entonces sabemos que la ira de Satanás es, el tiempo de la persecución es la ira de Satanás, la fuente de Satanás, y el objeto de esa ira es la iglesia y se manifiesta en persecución. La ira de Dios, sin embargo, es diferente. La fuente es Dios y el objeto son los rebeldes de este mundo. Y tú puedes ver esta manifestación en varios episodios. Puedes ver la ira de Dios manifestándose en el juicio con el diluvio, ¿se acuerdan? Tú puedes ver ahí que Dios derramó su juicio por medio del diluvio, pero Noé encontró favor delante del Señor. Antes de derramar su juicio sobre el mundo, rescata y salva a Noé y a su familia. Fíjate cómo Dios opera. Antes de derramar su ira sobre un lugar, sobre la tierra, saca a los justos de ahí. Tú puedes ver con Noé. Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan cuando Abraham estaba intercediendo decía, Señor, ¿destruirás al justo juntamente con el impío? Jamás acontezca eso. Sí. Y estaba intercediendo y dijo, Señor, si ahí encuentras a 40, si te encuentras a 30, si te encuentras y paró en 10, si te encuentras a 10, ¿destruirías? Dijo, no. Sí. Pero no había ni 10 ahí en Sodoma y Gomorra que justos. Sí. Pero aún así, el Señor salva a Lot y a sus hijas. Y luego te dice en Génesis 19, 22, dice, los ángeles que estaban ahí, date prisa a escapar allá porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Y te dice, ¿cuántas personas eran necesarios que... O sea, te está diciendo que el Señor no destruiría ni a Sodoma y Gomorra si hubiera algún justo ahí. Tenía que sacarlos, si no, no podría traer destrucción. Estaba detenido el juicio. Dice, no voy a poder destruir a Sodoma y Gomorra si no se salen. Sí, y tenía que sacarlos. Tú te das cuenta que el juicio de Dios, la ira de Dios, se derrama sobre un lugar, pero no sin antes haber quitado a los justos. También lo puedes ver en Jericó. ¿Se acuerdan cuando vino al juicio sobre Jericó? ¿A quién rescató Dios? A Rahab y su familia. Solo se le perdona la vida a Rahab, la prostituta, y a los que se encuentran en su casa, de acuerdo a Josué 6:17. O incluso a Jerusalén, a manos de Babilonia. ¿Se acuerdan que Babilonia vino a destruir a Jerusalén? Jeremías 5:7 dice, corran por todas las calles de Jerusalén, dice el Señor. Busquen arriba y abajo. Busquen por toda la ciudad. Si encuentran aunque sea una sola persona justa y honrada, no destruiré la ciudad. Y el Señor destruyó la ciudad. ¿Cuántos sabían? Ni uno. ¿Sí te das cuenta cómo la actitud del Señor? Y aún así tuvo misericordia de los higos buenos de la gente que fue exiliada. ¿Sí? Aún, ¿saben cuándo pueden ver también este comportamiento de Dios cuando derrama su juicio? Israel fue juzgada en el año 70. Fue destruida por completo el templo, la ciudad y todo fue erradicada. ¿Sí? ¿Se acuerdan la profecía de Jesús de que no quedaría piedra sobre piedra?
Se cumplió en el año 70. Fue rodeada por el ejército de los romanos y fue destruida por completo. Murieron más de 1 millón de judíos ahí en ese juicio. Pero ¿sabes qué? De acuerdo al historiador Eusebio, aunque murieron más de 1 millón de judíos, no murió ni un solo cristiano. Lucas 21, Jesús advirtió a los cristianos de que cuando vieran a la ciudad de Jerusalén rodeada por ejércitos, era su tiempo de huir. Y según Eusebio, huyeron. Estaba el ejército de los romanos rodeando a Jerusalén. Se muere el emperador Tito, tienen que retirar el sitio a la ciudad. Y se va el general que estaba rodeando Jerusalén, se convierte en emperador y manda a su hijo Tito a que continúe con la conquista de Jerusalén. Y en ese lapso, cuando vieron rodeado de ejércitos, sabían los cristianos de que es tiempo de partir. Todos huyeron. Dice este historiador Eusebio que no murió ni un solo cristiano. ¿Cómo huyeron si estaba rodeado de ejércitos? Porque hubo un lapso donde se retiraron los ejércitos. Aún aquí tú puedes ver que en el juicio de Jerusalén, Dios retiró a los justos antes de derramar su juicio. Sí. Y en la tierra sucede, en los juicios que Dios derrama sobre la tierra, que va a derramar, los juicios y castigos de Apocalipsis, tú puedes ver que Dios salva a la iglesia igual, siguiendo el mismo patrón. Antes de derramar su juicio sobre toda la tierra, va a sacar a la iglesia antes de eso. Sí. Por eso dice en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Sí. Y es aquí donde dices, oye, ¿cuándo comienza este tiempo de juicio por parte de Dios? Sí sabemos. Hello, chicos, tengan que... Los juicios comienzan en Apocalipsis capítulo 6 cuando Dios desata los sellos. Cuando Jesús desata los sellos del Apocalipsis. Ahí puedes ver que la ira de Dios comienza en Apocalipsis capítulo 6 y termina en Apocalipsis capítulo 19 cuando es destruido el anticristo y sus ejércitos. Pero comienza en Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16 es lo que sería el principio de dolores, caracterizado por hambres, pestes, falsos cristos, falsos profetas, crisis económicas, guerras y demás. Apocalipsis capítulo 16, capítulo 6 menciona que va a morir en ese tiempo 1/4 de la población mundial. Estamos hablando de 2 millones de personas. Imagínate. Sí. Entonces, ¿cuándo comienza esto? Va a comenzar el juicio de Dios con el principio de dolores, con esas hambres, pestes y demás. Y como el anticristo es parte de los juicios que se van a derramar sobre la tierra, concuerda con la idea de que la iglesia tiene que ser quitada antes de que el anticristo se manifieste, porque el anticristo es parte de los juicios de Dios sobre la tierra. Sí. Segundo Tesalonicenses 2 del 6 al 9 menciona que tiene que quitarse el Espíritu de Dios que opera a través de la iglesia, o sea, tiene que quitarse antes de que el anticristo se manifieste, o para que el anticristo se pueda manifestar. Y concuerdan, porque el anticristo es parte de los juicios, y tiene que quitarse la iglesia para que los juicios se puedan derramar. ¿Sí? Eso es por un lado. Entonces vemos que así como Dios ha operado siempre cuando se trata de traer los juicios de Dios sobre la tierra, Dios quita siempre a los santos, a los justos. Entonces tiene sentido que vaya a quitar a la iglesia. ¿Sí? ¿Entonces sentido? Pero también... ¿Mande? A la verdadera iglesia, así es. También puedes ver que en Apocalipsis 6, cuando el Señor desata los sellos que van a traer los juicios sobre la tierra, ¿sabes quién te encuentras ahí en el cielo? Te encuentras a los ancianos, los 24 ancianos. ¿Sabes quiénes son los 24 ancianos? Son unos viejitos bien buena onda que... no, ¿sabes quiénes son? Es la iglesia. Los 24 ancianos es la representación de la iglesia que está en esas figuras que ahí se presentan. No pueden ser los creyentes de la tribulación, los podemos descartar porque en Apocalipsis 7 tú puedes ver que uno de los ancianos llega con ellos y dice, ¿quiénes son estos que están aquí adorando al Señor con vestiduras blancas? Dice, Señor, no sé. Y el anciano le dice, estos son los que murieron en la tribulación. Entonces no son los mártires de la tribulación, tampoco son los ángeles. En Apocalipsis 7:11 distingue claramente a los ángeles de los ancianos. Y no es la nación de Israel, porque también en Apocalipsis 7:12 distingue a la mujer de los ancianos.
Estos ancianos tienen características únicas. Pongan atención para así descifren el enigma. Es en Apocalipsis también. Apocalipsis 4 dice, 4:4 dice, lo rodeaban 24 tronos en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Todos vestían de blanco, tenían una corona de oro sobre la cabeza. Ok. Dice que están vestidos, se sientan en tronos. ¿A quién se le prometió sentarse en tronos? A la iglesia. Apocalipsis 3:1. Dice que están vestidos de blanco. ¿Quién se le prometió vestirse de blanco? A la iglesia. Que tienen coronas de oro. ¿A quién se le prometió coronas? De acuerdo a Apocalipsis 2:10 y 3:11. A la iglesia. Y entonan el canto de los redimidos. Apocalipsis 5:9 dice que nos has comprado para Dios de toda tribu, lengua y nación, cantaban los ancianos. ¿Quién ha comprado Dios de toda tribu, lengua y nación? A la iglesia. Sí. Y estos llamados ancianos también son reyes y sacerdotes, de acuerdo a Apocalipsis 5:10. Sí. Los ancianos, saben, en el Nuevo Testamento son los líderes de la iglesia y representaban a toda la iglesia como un conjunto. Sí, en el Nuevo Testamento. Entonces tú puedes ver con claridad que los ancianos son la iglesia y te encuentras a la iglesia ahí representada en esos ancianos cuando se desatan todos los juicios de Dios sobre la tierra. Y eso es exactamente. Y dices, wow, genial que estamos allá. Sí, eso es producto. Va a marcar el tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero. Va a marcar el inicio. El rapto. Fíjate lo que dice Lucas 17, del 26 al 36. Dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos ¿hasta cuándo? Hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y los destruyó todos. Sí. O sea, la gente vivía como un corriente hasta que los santos fueron resguardados. Pero hemos dicho que no sabíamos si era inmediatamente después del rapto. La tribulación no pasaba meses o años. Ahorita comentamos eso. Sí. Acuérdense que el juicio de Dios comienza con el principio de dolores, como habíamos comentado. Apocalipsis capítulo 6. Sí. Entonces sabemos que vamos a ser llevados antes de eso. Sí. Pero aquí estamos viendo que el rapto es el que marca el inicio de ese tiempo de prueba, de ese tiempo de juicio. Dice, versículo 28, cuando el mundo será como los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían y bebían, compraban, vendían, cultivaban y edificaban. ¿Hasta cuándo? Hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Sí, será todo como siempre hasta que el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Fíjate cómo te está diciendo. Está diciendo, todo va a ser normal, chicos. Hasta que el día que se manifieste. Esa manifestación es el rapto. ¿Por qué digo que es el rapto? Aquí mismo te dice. En ese día, la persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regresa a su casa. Te está diciendo, tú como cristiano, ves que ya ves la señal en el cielo, no tienes que empacar. Vas a ser recogido ahí donde estés. No, levanta las manitas. Y en la segunda venida, pues no es como todos los días, ya se... Exactamente. La segunda venida exactamente no es como todos los días, no es como la vida normal. Están en estado de shock y de supervivencia, ¿sí? Los que queden. Exactamente. Dice, ese día, la persona que está en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese a su casa. Recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. Si se aferran a su vida, la perderán, pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. Esa noche, fíjate que está hablando del mismo acontecimiento. Dos personas estarán durmiendo en una misma cama, una será llevada y la otra dejada. Dos mujeres estarán moliendo harina juntas en el molino de día. Una será llevada y la otra será dejada. Va a ser un acontecimiento mundial. Y te está hablando que es el rapto. Y dice, oye, en ese momento, en la manifestación del Hijo del Hombre, uno será tomado y otro dejado. Y va a ser como en los días de Lot. Va a ser lo que va a marcar la debacle para el mundo. Sí, por eso también esto lo corrobora Pablo cuando dice en 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 3. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, pues ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando están diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como llega a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Y fíjate cómo dice que ese momento sorpresa para el mundo va a dar comienzo a los dolores de parto, que es lo que hemos estado platicando. ¿Qué va a ser este momento sorpresa? Va a ser el rapto, que va a marcar el inicio de eso. Si te vas a estar dando cuenta, dice, va a ser así como en el día de Lot, así como el día de Noé, se rescata a los justos y ya
al mundo les cargó el payaso. Este factor, también el que he dicho que es un factor sorpresa, te indica que el rapto debe ser antes de que comience toda la debacle. Sí. O sea, los tiempos de juicio, chicos, déjame decirte que van a despertar al mundo a su cruda realidad. Es como que, sí. Si aparece el anticristo o los juicios anunciados, ya no va a ser sorpresa para la iglesia. Ya no va a ser sorpresa para nadie. Sí. Y te menciona que es el factor sorpresa, entonces te obliga a posicionar el rapto antes de que suceda cualquier otra cosa. El pasaje que leí de Lucas 17, del 26 al 37, lo enseña. La gente estaba viviendo su vida normal, ¿hasta cuándo? Hasta que de forma sorpresiva los justos fueron tomados y entonces llega la destrucción. Pero también lo puedes ver con Pablo. Si él esperaba ser raptado en su tiempo, porque él menciona en 1 Tesalonicenses 4:16, versículo 17, 2 Tesalonicenses 2:1 y 1 Corintios 15:51, que él estaba esperando ser llevado. Podemos confirmar que el rapto precede cualquier señal. Sí, porque él no estaba esperando ninguna señal, estaba esperando que lo recogieran ya. Sí. Al menos que supongamos que Pablo no sabía nada de la segunda venida. Y no, él sí sabía y sabía demasiado. Sí. De hecho, él nos enseña a esperarlo, esperar el rapto, la venida del Señor, la manifestación del Señor, y no a otro evento. Supongamos que tuviera que suceder otro evento para la venida del Señor, antes de que el Señor te recogiera. Si fuera así, Pablo te enseñaría a esperar ese evento y no la venida del Señor. Sí. Oye, chicos, no, ni se emocionen por la venida del Señor, todavía falta por venir. ¿Y así era Pablo? No, Pablo era, estamos esperando la venida del Señor, la venida del Señor, la venida del Señor. Porque él sabía que era lo primero que tenía que suceder. Fíjate lo que dice. Nos enseña a esperarlo a él, no a ningún otro evento. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Romanos 13:11. Hagan todo esto conscientes del tiempo que vivimos, de que ya es hora de despertarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca de nosotros que cuando inicialmente creímos. Porque ¿había alguna señal? No, simplemente sabía que estábamos cerca y era lo primero que iba a suceder el rapto. Filipenses 3:20, Tito 2:13 dice, mientras que aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa manifestación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Aguardamos qué? La manifestación, no el anticristo, no la tribulación, no. Estamos aguardando la manifestación del Señor. Hebreos 9:28 dice, Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a los que esperan con anhelo su venida. Sí, estamos esperando con anhelo su venida, no con temor, no primero el anticristo. Dice 1 Tesalonicenses 1:10, también me comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Fíjate cómo la iglesia está esperando con ansias, no al anticristo, no es la venida del Señor. 2 Pedro 3, del 11 al 12 dice, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que se llegue. Sí. Y también se nos enseña que hay que esperarlo en cualquier momento porque va a ser sorpresa, cosa que no podría ser sorpresa si fuera ya empezada la debacle. Oye, ya empezó Principio de Dolores, ya apareció el anticristo, ya apareció todas esas señales. ¿Qué sorpresa va a ser? No vas a estar ahí como que, ok, Señor, si querías sorprenderme, arruinaste la fiesta. Mateo 24, del 42 al 45 dice, así que ustedes también deben estar alertas, porque no saben el día en que vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente, si el dueño de su casa supiera exactamente a qué hora viene el ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Entonces, si supieras que es después de la debacle que va a venir, no tendrías que esperarlo todo el tiempo. Primero espero los juicios y demás y ya, entonces vamos a saber que viene el Señor. ¿Sí? Me voy preparando, sí. Entonces, es como que si yo ya viene, primero deja que aparezca el anticristo y luego ya nos preocupamos. No, tienes que estar alerta. 1 Tesalonicenses 5, del 4 al 6 dice, ustedes en cambio, hermanos,
No están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. ¿Por qué mantenernos alerta? Porque la iglesia nos enseña a esperar a la venida del Señor en cualquier momento. Al mundo lo va a pescar como de sorpresa. Y a los cristianos que están dormidos. A los dormidos no se van en primera clase, se van en la clase carrera. En la segunda oportunidad. A los dormidos, así es, se van. Así es, unos se van en primera clase y otros en clase de turista. Apocalipsis 3 te dice, si no te mantienes despierto, Jesús le dice a la iglesia, si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como ladrón. Fíjate cómo dice el Señor que el regreso del Señor va a caer como sorpresa. Entonces te está diciendo que lo que va a sorprender es el regreso del Señor. No la tribulación, no la angustia, no el anticristo, no nada. Y esa sorpresa va a ser el rapto. Sí. Y aquí es una amenaza que te vas a quedar si no estás despierto. Y aparte, si no viniera después, si viniera después o durante la tribulación, supongamos que el Señor, digamos, o viene el Señor a mediados o después de los juicios, ¿sí? ¿Qué esperanza es esa, chicos? ¿Qué esperanza es esa? O sea, ¿cómo te puedo alentar con eso? Así estuve sufriendo 10 años. ¿Cómo? O sea, dice 1 Tesalonicenses 4:18, hablando del rapto. Por tanto, anímense unos a otros con esas palabras. O sea, el Señor viene por nosotros y nos va a llevar. ¿Cómo te puedo animar con eso si primero te van a dar una tunda de perro bailarín? O sea, primero te van a perseguir hasta pasar las tribulaciones, los juicios y demás. ¿Cómo te animo con eso? ¿Te puedo animar? O sea, te digo de venir, Señor, es como, uy, no, que no venga, que no me tope que a mí. Sí. O Tito 2:3 dice, mientras que aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo aguardar esta venida y por qué llamarle bendita esperanza? O sea, es como si ¿cierto? Cuando te portas mal y llega tu papá, o sea, mi niño llegaba con el cinto en las manos y era, la venida de mi papá no era nada agradable, ni placentera, ni de esperar, era, huye, sí, y si la puedes postergar, mejor. Pero no así. Apocalipsis 22:20 dice, aquel que es testigo fiel de todas estas cosas dice, sí, vengo pronto, amén. Y la iglesia dice, ven, Señor Jesús. O sea, ¿no diríamos esto? Es, oh, Señor, tarda tan poquito, ¿no? O sea, no puedes alentar a la gente, a la iglesia con la venida del Señor, si fuera comenzada la tribulación. También, algo que sabemos que cuando vienen los juicios de Dios se derraman, ya estamos en proceso, Dios está en proceso de conquistas sobre la tierra. Y si sabes que cuando van a conquistar un lugar o se declara la guerra, ¿sabes qué hacen los gobiernos? Lo primero que hacen los gobiernos es quitan a los embajadores antes de comenzar la guerra. De hecho, una señal de que ya va a comenzar la guerra es los embajadores son quitados de la ciudad o del territorio donde se va a hacer la guerra. Y dice la Biblia en 2 Corintios 5:20 que nosotros somos embajadores. Entonces, cuando el Señor va a derramar sus juicios sobre la tierra, va a estar en guerra contra los pecadores de la tierra, o sea, no tiene sentido, tampoco no tiene sentido que Dios vaya a quitar a sus embajadores antes de declarar la guerra. Sí. Claro que tiene sentido. Y aparte, Jesús afirmó, por otro lado, que se podría escapar de ese tiempo de prueba que venía sobre el mundo entero. ¿Se puede escapar? Sí, Jesús dijo. Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21:36. O sea, ¿cómo podría escapar eso? ¿Y cómo podrías estar de pie delante de Dios? O sea, te dice que puedes escapar y estar de pie delante del Señor. O sea, en su presencia, hablando del rapto. O sea, la única forma de escapar es estando delante de Él. Sí. También Apocalipsis 13:20 te dice que no es un tiempo de prueba local, sino mundial. Así que la única forma de escapar es saliendo del mundo. Sí. Y eso es lo que promete Apocalipsis 3:10, que el Señor nos rescataría de esa prueba
que vendría sobre el mundo entero. Y aparte, otra razón por la cual el Señor tendría que venir antes de. ¿Saben qué otra razón? ¿Me la pasan? Gracias. La otra razón por la cual tendría que venir es porque a los que vimos el tema de la iglesia, sabemos que la iglesia es un paréntesis en la agenda de Dios para con el pueblo de Israel. Sí. O sea, Israel rechazó al Mesías y dice, ok, no lo quieres, vamos a ofrecer Mesías al resto de los gentiles. ¿Quién quiere Mesías? Órale, aquí está la salvación. Pero la Biblia menciona que ese tiempo que está dando la iglesia es solamente un paréntesis. Sí. Entonces, para que Dios trate con el pueblo de Israel, se tiene que cerrar el paréntesis. Sí. Fíjate lo que dice. Se abre el paréntesis en el trato de Israel cuando rechazan al Mesías. Daniel 9:26 habla de esta apertura del paréntesis. Dice, después de este periodo, 62 conjuntos de 7 matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada, y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirá la ciudad y el templo. El fin llegará con inundación, guerra, y la miseria que acarrea está decretada desde ese momento hasta el fin. Está hablando que van a rechazar al Mesías y lo van a matar, y Dios va a traer el juicio sobre Israel y destruyen la ciudad y el templo. Y se abre el paréntesis. Por eso dice Dios que voltea a los gentiles y les ofrece la salvación. Romanos capítulo 9, 10 habla acerca de eso. Dice Romanos 11:26. Mis hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Entonces dice Dios, ¿sabes qué? Ahorita Dios está dejando que no ha tratado con ellos, no los ha salvado como nación, porque está tratando con la iglesia. ¿Y cuándo va a terminar? ¿Cuándo va a abocarse a Israel? Hasta que se haya alcanzado el número de gentiles que han aceptado a Jesús. Entonces, vuelve con la iglesia. Sí. Terminar el paréntesis, Dios vuelve a su trato con Israel como nación. Y Daniel 9:27 menciona eso. Lo retoma. Dice, el gobernante, el anticristo, firmará un trato con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7. Pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para ese profanador finalmente caiga sobre él. Está hablando del anticristo, cómo profana el templo, el último templo que se va a construir, y se va a traer juicio sobre Dios sobre él. Primero tiene que construir el templo y luego a empezar los sacrificios y lo interrumpe a los 3 minutos. Exactamente, se construye el templo, el anticristo firma un tratado por 7 años y esa es la mitad que el anticristo firma, profana el templo. Y Romanos 11:26 dice, y entonces todo Israel será salvo, como dicen las Escrituras, que él rescatará, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel la maldad. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Entonces, cuando Dios termina de completar la iglesia, se aboca a Israel para traer la salvación como nación. Entonces, para que cuando Dios traiga a Israel como nación, la salvación, ya no tiene que estar Israel de la iglesia aquí, ¿sí? De hecho, si saben cuál es el propósito de la gran tribulación, el propósito de la gran tribulación, dice la Biblia, que es para poner a Israel entre la espada y la pared, para que no le quede más que clamar a Jesús y convertirse como nación. Imagínense. Entonces ya no estamos aquí. Y eso lo vimos en el pasaje, cuando vimos el pasaje de Apocalipsis 12. ¿Se acuerdan cuando lo estudiamos? En el pasaje de Apocalipsis 12 menciona que al terminar de nacer el cuerpo de Cristo, este es el raptado de la presencia de Dios para ponerlo a salvo del dragón. Versículo del 4 al 5 menciona eso. Y una vez en el cielo se consuma la redención de los santos y se expulsa del cielo al acusador de los hermanos, es decir, a Satanás. Versículo 7 al 11. Los santos en el cielo celebran mientras que los moradores de la tierra se sumergen en angustia y en terror. Versículo 12. Y con la iglesia en el cielo, el enfoque en la tierra se vierte en Israel y en los santos de la tribulación que en el anticristo destruye. Versículos 13 al 17. Tú puedes ver en este pasaje en capítulo 12 que así funciona. Se va a la iglesia y el enfoque aquí en la tierra se convierte en Israel y en los santos de la tribulación a quienes Satanás destruye. Entonces, así es como opera. No puede estar la iglesia aquí cuando Dios esté tratando con el pueblo de Israel. Acuérdense que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero los santos de la tribulación vienen siendo como los santos del Antiguo Testamento. Sí. No son parte del cuerpo de Cristo, pero son santos a quienes se les va a poder compartir e invitar al reino de Dios, al reino del Mesías.
También, por otro lado, tiene que ser antes, chicos, porque Jesús afirmó que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Mateo 16, 18. Dice, y el anticristo prevalece con... Pero sin embargo, dice la Biblia que el anticristo prevalece contra los santos de la tribulación. Y es así como que, a ver, Señor, te equivocaste. Aquí están prevaleciendo contra tus santos. Entonces, una de dos, o Jesús se contradice, o no estamos hablando de la misma gente. Sí. Y la única razón que tenemos es que no estamos hablando de las mismas personas. Dice que el anticristo prevalece contra los santos de la tribulación y por lo tanto no pueden ser la iglesia. El anticristo, dice la Biblia, que extermina a toda la gente que lleva el testimonio, que lleva el nombre o testimonio de Jesús. Entonces, olvídate eso. Dice que el anticristo va a prevalecer tan contundentemente que va a desaparecer a todos los gentiles. ¿Sí? Entonces no va a prevalecer. Y si va a prevalecer el anticristo contra las puertas del infierno, contra este grupo de creyentes, sabemos que no es la iglesia, que no somos nosotros, sino que es otro grupo de santos que prevalecen contra ellos. La otra es que las bodas del Cordero, ¿qué creen? Suceden en el cielo. Y tiene que haber espacio para eso. Dice Apocalipsis 19, del 7 al 9, que el primer acto sucede la boda y se le dan las vestimentas resplandecientes a la iglesia. Apocalipsis 19, del 7 al 9 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha conseguido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas. Entonces en el primer acto sucede la boda y se le dan las vestimentas resplandecientes a la iglesia. ¿Sí? Entonces tiene que haber un espacio suficiente para que eso suceda. Y en el segundo acto Jesús regresa con los santos. Apocalipsis 19, 14 dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían con caballos blancos al Mesías que venía. Todas las bodas de acuerdo suceden en el cielo, entonces no tiene que suceder en un espacio suficientemente amplio como para que eso suceda. O sea, espacio suficiente para que tengan chance de cambiarte tan siquiera, chicos. Sí. Así como que rápido. Y celebrar la unión. Y aparte, es ahí en el cielo que cuando estamos en la presencia del Señor, que nos dan las recompensas, el juicio ante el tribunal de Cristo, donde nos van a dar las recompensas, sucede en ese lapso de tiempo. Sí, donde van a decir qué vas a gobernar, sobre qué ciudades se te va a dar autoridad, etc. Y por último, Jesús, en su relación con la novia, ha estado siguiendo el modelo de una boda judía. En la boda judía, chicos, lo que sucedía es que primero llegaba el novio a la casa de la novia y se hacía el contrato, el ketubal, el desposamiento, el contrato de matrimonio. El novio pagaba la compra por la novia, se le pagaba la dote a los padres. Y a partir de ahí, de celebrar la compra o el pacto matrimonial y del novio pagar, sí, hacer ese pacto, la novia se apartaba de ahí, se santificaba. Sí, ya eran esposos, pero todavía no consumaban el matrimonio, ya estaban casados. Sí. Así como José y María, ¿se acuerdan que estaban casados, pero no habían tenido relaciones sexuales? Lo mismo pasaba. Llegaba el novio, se casaba con la novia, sí, y se apartaba del novio, y se iba el novio, ¿sabes por qué se iba? Se iba para preparar un lugar en la casa de su padre, donde iban a vivir. Acuérdense que el hijo vivía en la heredad de su padre, porque él era el heredero. Sí. Y apartaban un cuarto o un espacio, hacían una añadición a la casa donde iba él a vivir con su esposa. Preparaban una adición a su casa. Y ella, mientras que él estaba trabajando en esa adición, ella mientras tanto se preparaba para su regreso, que el regreso iba a ser sorpresa, su regreso inminente. Estaban comprometidos, estaban casados, y aproximadamente se iba en ese tiempo, el novio se iba aproximadamente un año. ¿Sí? Luego el novio regresaba de forma sorpresiva. Usualmente de noche, a medianoche, venía el novio por su esposa con sus amigos, con antorchas, acompañaban al novio hasta la casa de la novia. Y el grito del novio avisaba la llegada. Ella estaba siempre expectante, porque no sabía cuándo iba a llegar el novio o el esposo por ella.
Sí. Sabía que más o menos un año. Exactamente, sabía que a más o menos un año. Y entonces, ya que el novio iba por la novia era escoltada hasta Lupa por las damas de honor y ahí la novia mantenía el rostro oculto. Los novios entran solos a un recinto donde ellos ya consumen el matrimonio y consumado el matrimonio, ya el novio sale del recinto y anuncia que ya está consumado el matrimonio. Y después, así es. Y es como estamos los cristianos que tenemos un velo que después se nos va a quitar. De hecho. Pero después del matrimonio sucede en la celebración con todos los invitados. Y Jesús ha estado siguiendo este mismo modelo, chicos. Llega Jesús por nosotros y celebra el pacto. En la Santa Cena se celebró su pacto con la iglesia, en su sangre. Luego dice que me voy a preparar lugar para ustedes. Juan capítulo 14. Dice que me voy a preparar lugar para venir por ustedes, sí, para que estén donde yo esté. ¿Se acuerdan? Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si no fuera así, yo se los diría. Entonces voy a preparar lugar para ustedes. Así tal cual como el novio. Luego llega el novio por la novia de forma sorpresiva. Sí, por la novia. Para estar ya juntos con él para siempre. Y se consuma la unión física. Vamos a estar con él físicamente. Sí. Luego ya de consumar la unión, venimos a la tierra y celebramos con el resto de los santos la celebración. Sí. Dice la Biblia que va a haber una celebración en Jerusalén cuando ya estemos aquí en la tierra. Entonces celebramos con la recepción, con todos los invitados. El resto de los santos, los de la tribulación y los santos del Antiguo Testamento que van a resucitar cuando Jesús venga. Cuando Jesús venga, la segunda venida va a resucitar a los que murieron en la tribulación y a los santos del Antiguo Testamento. Sí, de acuerdo, Daniel. El rapto es los santos de Cristo para acá. Exactamente. El rapto es solamente la resurrección de la iglesia. Sí. Este modelo, si se cuenta, se ha cumplido a la perfección. Pero no entendiendo este modelo, muchos piensan que Jesús va a venir de forma sorpresiva, pero no sin antes haberle dado una tunda a la novia. O sea, te voy a casar, te voy a esposar, pero antes te voy a dar una... Sí. Porque no distinguen entre la ira de Dios y la ira de Satanás. Sí. Y ellos piensan que lo que se va a derramar en este mundo es solamente la ira de Satanás, cuando no, es la ira de Dios, los juicios de Dios sobre este mundo que lo ha rechazado. Sí. Tú puedes leer Apocalipsis, 2 Tesalonicenses 2, Apocalipsis 6 al 19, son los juicios de Dios. Dice 2 Tesalonicenses 2 que Dios por eso derrama un poder engañoso sobre el mundo entero porque rechazaron la verdad para ser salvos. Sí. Entonces tú sabes que esto es la forma en que el patrón que ha estado siguiendo el Señor. Y tiene sentido que sea así. Imagínate que el Señor derramando su juicio, ¿sabes qué? Por única ocasión en la historia, haga la excepción y deja a los justos y que reciban justos e injustos el juicio. ¿Tiene sentido? Sí, como que se me olvidaron. Y luego más cuando se trata de la novia del Cordero. Hello, o sea, ni siquiera porque no son cualquier tipo de justos. Estamos hablando de quien se va a casar con la novia del Cordero. O sea, imagínate que te digo, oye, el Señor ya viene, Él es la novia del Cordero. ¿Sí? Y si tú esperas que vas a vivir esto, la tribulación y eso, es como que miedito, ¿no? Oye, viene tu marido, pero antes te va a dar una tunda. Digo, ¿lo esperarías con...? O sea, te alentarías con su regreso. No más mínimos, que no venga. Sí. Pero no es así. Podemos esperar con anhelo eso y podemos tener esa esperanza porque sabemos que el Señor viene a rescatarnos del tiempo de prueba que va a venir sobre el mundo entero. Entonces, por eso podemos alentarnos. Por eso cuando hablamos de la segunda venida y ese tiempo de preparar la novia, no es para que estés angustiado, no es para que estés temeroso, es para que estés expectante y esperes no al anticristo, no los juicios, sino la manifestación del Hijo de Dios. ¿Sí? Tenemos suficientes razones para creer que el Señor va a venir antes por nosotros. Y lo anhelamos. ¿Sí? El Señor dice que va a ser como los días de Lot, como los días de Noé. La gente va a estar en su vida tranquila, normal, como siempre, hasta que los justos son tomados. Y entonces viene la destrucción para ellos. Sí. Y tal vez tú digas, oye, yo no quiero estar aquí cuando esto suceda. La única forma de escapar ahorita, antes de que eso ha sucedido, antes de que suceda, es formando parte de la iglesia. La única forma que tienes para escapar. ¿Sí? No resguardándote, no siendo un prepper, no construyendo una
refugio en las montañas, apartado. No, o sea, aunque estés en lo más alejado, va a tupirte, va a llover. Sí. Entonces no va a ser eso. La única forma segura es, ahorita, rinde tu vida a Cristo. Arrepiéntete, que eso es lo que significa arrepentimiento. Rendirte a Jesús. Rendir tu vida, tus sueños, tus anhelos, tus tradiciones, tu forma de pensar, tu actuar, tu hablar a la voluntad de Jesús. Si no estás dispuesto a arrepentirte, no hay deal. Sí. Pero si quieres hacerlo, si estás dispuesto a arrepentirte y crees que Jesús murió por ti en la cruz, que es el Hijo de Dios, que es Dios encarnado, que murió para pagar el precio de tus pecados, la condena que tú y yo merecíamos, y crees que resucitó, tú puedes recibir la salvación si invocas su nombre. Si quieres hacerlo, te quiero invitar a que hagas esta oración. Si le digas ahí, cierra los ojos, digas: Señor Jesús, esta tarde, este día, esta noche, Señor, me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones, Señor. El día de hoy rindo mi vida a ti, Señor. Te pido que me perdones, que me salves. Yo creo que moriste por mí en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste para darme vida eterna. Yo hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si hiciste esta oración genuinamente y fue con un arrepentimiento y con fe, va a manifestarse porque tú vas a producir obras que den fruto de ese arrepentimiento. Vas a empezar a congregarte, vas a empezar a leer la Biblia, por lo menos esas dos cosas. Si no haces ni siquiera eso, sabes que fue una oración y que no surtió efecto, ¿sí? Porque no te arrepentiste genuinamente. Y los que estamos aquí, ¿ya tienes razones para esperar la venida del Señor? No quiero verte aterrorizado, a menos que estés andando en oscuridad, a menos que estés en malas obras. Pero si eres de parte de la iglesia, es para que estés contento, gozoso, expectante de que el Señor ya está por regresar. No quiero verte angustiado, ni quiero que me preguntes: es que algunos piensan que vamos a quedarnos aquí a sufrir. Ya tienes razones para saber que no es así. Sí. Ya tienes razones para esperar, no al anticristo, no a los juicios, no nada, sino a la venida del Señor, a la manifestación gloriosa, que es, como dice Pablo, nuestra bendita esperanza. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque tú nos has dado en tu palabra, Señor, el conocimiento que necesitamos para alentarnos y animarnos unos a otros en la fe, Señor. Señor, y que tu iglesia, tu cuerpo, Señor, pueda sentirse alentada, animada, no aterrorizada ni angustiada por tu regreso, Señor. Que podamos esperar con anhelo ese día, Señor, en que tú te vas a manifestar, Señor, y nos vas a tomar a tu lado, Señor, para estar contigo, Señor. Porque somos tu esposa, tu novia, Señor, y anhelamos ya estar contigo por siempre, Señor. Ven, Señor Jesús, te lo pedimos. Amén.